de decir la neta del planeta, así que vamos a alzar nuestras Biblias con la mano derecha para decirla. Esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharles mi placer, obedecerles mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Amén. Gracias a Dios que podemos tener esta reunión juvenil. Y me gustaría, antes de decirles cuál es el tema de esta tarde, algunos ya tienen el tema en sus teléfonos, pero rápidamente preparen sus Biblias y busquemos la cita siguiente, y el primero que le encuentre, que pase a leerla al frente. Salmos 139, del 1 al 4. Salmos 139, del 1 al 4. Quien la tenga rápidamente pase al frente. Se alista Dani. Corre, 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 corre. Bien. ¿Del 1 al 4? Del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Perfecto. ¿Qué versión leíste? Reina Valera. Reina Valera. Perfecto. En esta ocasión solo un aplauso le damos a Dani por participar. Solo un aplauso. Muy bien, pero si tú tienes una versión distinta a este pasaje, también puedes pasar a leerlo. Una versión distinta a la Reina Valera 60, Salmos 139, versos 1 al 4. Si tal se acerca por otro aplauso. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos, comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Perfecto, un aplauso para Citlali. ¿Qué versión leíste? La versión de las Américas. Y una tercera más, una versión distinta. Julio César, a ver, pasa por favor. ¿Qué versión es tu Biblia? ¿Sí es la 60? ¿Pero qué versión es? A ver, dale lectura. Omnipresencia y conciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has tenido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Muy bien, la versión de la bandera, ¿verdad? La que tienes tú allí. Perfecto. Les voy a leer lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice así: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. El tema de hoy es una pregunta. ¿Te puedes esconder? ¿Te puedes esconder? La serie se llama Enemigos íntimos y hoy vamos a analizar dos casos. El primero de ellos es reservado únicamente para los secundarios. Y el otro, un caso distinto, para los más grandes, los prepos, los consideramos ya grandes. Nada, qué valiente, nadie. Consideramos grandes a los prepos, ¿verdad? Creo que nada más está Josué. Y obviamente será para los universitarios y para los profesionistas, un caso distinto. La pregunta del tema es: ¿te puedes esconder? Pero antes de retirarnos a los grupos, leemos en tres versiones distintas este pasaje. ¿Alguien quiere decirnos de qué habla? ¿Alguien quiere decirnos a qué se refiere el salmista, como dirían allá en los años 70, que en realidad lo escribió David, pero ¿a qué se refiere este Salmo 139, versículo 1-4? ¿Alguien diferente a los que leyeron que quiera pasar a explicarnos de qué se trata? ¿Alguien? ¿Hay alguien? ¿Alguien? Vamos a darles un poco de motivación. ¿Podemos darle motivación? Un poco de motivación. Bien, se acerca la alumnada este próximo 7 y 8 de diciembre. Si tú nos explicas
Esto, viene un valiente, ¿vienes para acá o vas para allá afuera? ¿Vienes para acá? Bien, un aplauso para Raúl. Puedes leerlo y luego nos lo explicas. Va a leer en otra versión y nos va a explicar y después pasará con la hermana Adri por su motivación o su consecuencia. Adelante, Raúl. Es la Nueva Traducción Viviente. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Bueno, lo que está tratando de decir aquí David es que no hay nada que podamos ocultarle a Dios. Incluso Él sabe cómo vamos a pensar más adelante. Él conoce todo de nosotros, entonces es inútil tratar de ocultarle cosas a Dios. Él sabe todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que maquinamos en nuestra cabeza. Muy bien, un aplauso para Raúl. Pasa por favor con la hermana Adri por tu consecuencia o tu motivación. Muy bien, es cierto. La enseñanza, digamos, sencilla es esta que nos compartió Raúl. Pero ¿por qué tendríamos que, o por qué el salmista expresa esto? Es lo que vamos a analizar en los grupos. Y como les dije al principio, habrá un caso para los secundarios y un caso para los demás grupos. Así que pongámonos de pie para poder ir a los grupos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día y en particular te agradecemos por poder reunirnos con los jóvenes, Señor, en esta tarde. Háblanos a cada uno según necesitamos, de desafíos, retos, que podamos ser sensibles a tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Oigan, ¿alguien durante la semana tuvo un devocional, se sentó, abrió la Biblia, sus comentarios, un cuaderno, escribió apuntes, cosas que le dijo Dios? Si alguien hizo eso, ¿qué te dijo Dios esta semana? En ese devocional, o si lo haces todos los días en uno de esos 7 devocionales, ¿qué te dijo Dios? ¿Hay alguien que nos quiera contar? Sí. Buenas noches, mi nombre es Julio César, estudio psicología y trabajo en un centro de integración juvenil. Pues cotidianamente lo que hago es agarrar la Biblia y en donde me encuentro un lugar agradable para sentarme, pues empiezo a leer y a escribir un poco. Esta semana me tocó tratar de entender un salmo sobre los consejos que nos dan las personas mayores. Entonces, pues en el salmo dice que las personas mayores tienen mucha experiencia y mucha sabiduría, por lo tanto tengo que escucharlos y para aprender de ellos y no perderme en el camino que me lleva a la fe. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que hizo su devocional así como Dios manda y qué le dijo Dios? Yo estoy leyendo Hebreos y me aprendí de memoria los primeros versículos, pero me llama la atención que dice el escritor o escritora de Hebreos que Dios habló muchas veces por otros medios, de muchas maneras, pero ahora nos habla en el Hijo. Y pues me hizo meditar en el sentido de que dice que en estos últimos días habla en el Hijo, entonces que no habla por otra manera que no sea en el Hijo, ¿no? Y me llegó a pensar que iglesias o personas mismas que te digan que ellos tienen algo nuevo, o si no algo nuevo, que su palabra es más autoridad que Jesús, pues sí me hacen, o me hizo reflexionar de que no, que hay que escuchar al Hijo y solo al Hijo, y eso es suficiente. Gracias. Pues una recomendación, que tengamos vida devocional, es parte de la dinámica de nuestra iglesia, eso enseñamos. Si estás en el instituto, llevas venir y ver o membresía y todo lo demás, en todos los casos se nos exhorta a tener vida devocional. Sí. Gracias, perdón. Bueno, en la semana estaba escuchando una predicación que se llamaba El plan dentro del plan. Y a veces nosotros nos preguntamos cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, ¿no? Y bueno, ahí lo que
más se me quedó grabado de esa predicación es que hablaban de Jeremías 29:11, que dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de paz y no de mal, a fin de darnos una esperanza. Y normalmente nos quedamos con ese versículo, pero posteriormente, si seguimos leyendo la Biblia, Dios dice que nosotros invocaremos su nombre y que Él nos escuchará, ¿no? Y posteriormente vuelve a retomar 2 versículos después que Él tiene planes buenos para nosotros. Y ahí lo que se me quedó muy grabado de lo que mencionaba el pastor es que a veces nosotros queremos que Dios haga ciertos planes en nuestra vida, pero nos olvidamos del plan principal de Dios, ¿no? Que es buscarlo a Él, que realmente nuestro corazón esté conectado al corazón de Dios y que pues, o sea, Él sea el centro de nuestra vida. Y una vez que Él es el centro de nuestra vida y lo buscamos a Él por sobre todas las cosas, buscamos primero su reino y todas las cosas son posteriormente añadidas. Entonces, es como a veces como un tema que se toca como en parvulitos, pero pues a veces olvidamos que el plan central de Dios es que nosotros tengamos una comunión con Él y posteriormente pues habrá otros planes para nuestra vida. Amén. Gracias, gracias. Pues insisto, tengamos vida devocional, les recomiendo todos los días, apartar un momento. Sería bueno en el mismo lugar siempre, sería bueno a la misma hora siempre, con un cuaderno, apuntar, y sería bueno hacerlo en orden, así como que voy a leer todo Hebreos, como dice el Joshua, voy a leer todos los Salmos. Sería bueno hacerlo así, se lo recomiendo. Muy bien, creo que ya se hizo la introducción aquí al frente, ¿verdad? Aquí en el grupo. Entonces solo quedaría una pregunta. ¿Alguien nos lee la pregunta? Que es después de la introducción. De hecho, se leyó el texto bíblico del Salmo. Y sí, ¿verdad? Y lo explicó el Rulo. Entonces solo queda una pregunta. ¿Qué les parece si alguien trata de ayudar, darnos luz en responder esa pregunta? ¿Quién la lee? ¿Qué utilidad tiene que sepamos que Dios ve todo lo que hacemos si de todas formas seguimos pecando? ¿Alguien quiere explicarnos qué utilidad tiene? Pues una de las principales enseñanzas que nos presenta este salmo es que no podemos engañarnos, no podemos engañar, no me puedo engañar a mí mismo sabiendo de que estoy pecando sin pensar que Dios ya lo sabe, porque si escondo mi pecado ante los ojos del Señor, pues obviamente Él ya va un paso más adelante que mí, que mi persona, porque Él es el que alimenta mi espíritu y mi alma y mi cuerpo y mi mente para no pecar. Pero como las tentaciones son muy fuertes hoy en día en el mundo, pues muchas veces no es que es difícil, ¿no?, comprender la situación de que estemos escondidos de la palabra, ya que Él sabe nuestro caminar. Sale. La pregunta es, ¿qué utilidad tiene que sepamos nosotros que Dios sabe todo? Sí. Yo estoy pensando un poco más en la pregunta de ¿qué pasaría si Dios no viera en algún lugar específico qué es lo que estoy haciendo? Bueno, es que así como que me estoy entendiendo la pregunta. Porque si sabemos que Él sabe todo, más bien, si Él sabe todo lo que estamos haciendo y pensando, pues más bien es como un Pepe Grillo que nos está diciendo todo el tiempo que estamos actuando de una manera no correcta. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y qué pasaría si Él, no sé, en mi cuarto, Él no pudiera ver ni saber qué es lo que estoy haciendo? Pues a lo mejor ahí yo podría hacer pues cosas indebidas, ¿no? Cosas que no le agradan a Dios. Pero al contrario, como sabemos que Dios está en todos lugares, es omnipresente, pues como que tenemos presente, es como nuestra mamá. Cuando no está en nuestra casa, pues podemos hasta no lavar los trastes y no pasa nada, ¿no? Pero si ella está ahí, pues te está diciendo, oye, tienes que lavar los trastes, tienes que barrer, tienes que hacer esto. Entonces siento que es como la utilidad, como que nos está vigilando y nos está avisando que a lo mejor por ahí no van las cosas. Muy bien. Sí, Jeremy. Sí. Yo quizás, yo difiero un poco con esa percepción. O sea, no digo que esté mal. Comparte tu opinión. Pero quizás es no comparto el enfoque simplemente, ¿no? O sea, a lo que voy es, desde mi perspectiva, creo que la utilidad de saber que Dios sabe todo lo que hago es más que de tengo que hacer esto porque sé que me está viendo, es como no quiero hacer esto para lastimar mi relación con Él, ¿sabes? Así como cuando estás como dices, con tu mamá,
quizás lavas los trastes no porque ella te vaya a decir, es que tienes que lavar los trastes, sino más bien, creo que con esto mejora la situación que tengo con ella, ¿no? Ella va a estar de buen humor, cosas así. Y eso te agrada, mejorar tu cercanía con Él, ¿no? Yo creo que la utilidad de saber que Dios está presente cuando nosotros nos alejamos de Él es esa, que somos conscientes de que me estoy apartando de Él y de lo que Él quiere para mí, ¿no? Bueno, yo pienso. Muy bien, sí, Coco. Yo creo que, es que se me viene a la mente, cuando estaba chico, en la primaria iba a una escuela de monjas. Entonces, para portarnos bien, siempre nos decían las monjas que podíamos engañar a todo mundo, excepto a Dios, ¿no? Porque Dios siempre nos estaba viendo y era una cuestión como castigativa o impositiva, no sé, algo así, ¿no? Pero ahora de grande, o sea, no es que tengan razón, no, pero yo creo que, pues sí, todos sabemos que Dios nos está viendo o está al pendiente de nosotros, y pues, pecamos porque somos carnales, ¿no? Y hay veces que se nos olvida que pues, a lo mejor está ahí presente Dios y pecamos. Digo, vamos a seguir pecando como ahora en el culto, ¿no? ¿Quién peca? Y todos, yo. Pero yo creo que la utilidad es después, ¿no? Porque si estás consciente de que Dios está ahí, entonces sabes que puedes pedir perdón y que puedes arrepentirte, porque de todos modos sabes que Dios está ahí y que Dios estuvo durante y que Dios estuvo después. Es como una especie, yo creo que, de arrepentimiento más, a lo mejor un poquito más profundo, ¿no? Sí. Gracias. Oigan, ¿qué les parece esta respuesta? ¿Qué les parece esta respuesta? Porque la pregunta es, ¿qué utilidad tiene que nosotros sepamos que Dios sabe todo, verdad? ¿Qué les parece esta respuesta? De nada, seguimos igual. Ahí les voy. También a mí me enseñaron así el ojo. Hay una película mexicana, ¿se acuerdan de las de Lobito y el Caperucita? Bueno, hay una que es Santa Claus. Para mí era de miedo, de terror. El que la hace de ogro en esas películas es el Santa Claus acá. Es buena gente y todo, pero tiene un ojo, tiene un telescopio mugroso que va y se pone y luego se ve el ojo así, se ve el planeta Tierra y luego el ojo así. Entonces yo iba por la calle y yo sentía que estaba el ojo ese y luego te dicen, sí, Santa te ve, te está viendo todo lo que haces. Entonces es película de terror. Pero ahorita estábamos pues personas de mi edad, estábamos hablando de las personas enfermas, porque hay un hermano que su papá tiene algo parecido al Alzheimer, es diferente porque por cuestiones de su obesidad y eso, las venas se le taparon y entonces no le irriga el cerebro y ya no conoce a nadie más que a él y a nadie, otras personas no las conoce y cosas. Estábamos hablando de eso. Y entonces salió ahí a relucir ejemplos que hay por ejemplo, no sé si han visto una película que se llama Le di mi palabra, un señor que su esposa le da Alzheimer, no lo conoce, y entonces él coquetea con una chava ahí que va a correr, y coquetea, ella también va a correr, una señora también como él, pero al fin se da cuenta y dice, no, aquí no puede ser esto, y ya le dice a la señora esa con la que coqueteaba que ya no, y dice es que le di mi palabra. A mí eso me mata, me hace llorar eso. Le dice a la mujer esa, que está muy guapa por cierto, pero le dice, es que le di mi palabra. Pero su esposa no lo conoce, su esposa no sabe quién es él. O sea, él va a ver a su esposa y su esposa no lo pela, está mal. Pero él dice, le di mi palabra. La lleva a la boda de su hijo, creo. La lleva en silla de ruedas. Y porque él va a entregar ahí, no sé si su hija, su hijo. Y lleva a la señora, que no sabe ni qué onda. O sea, está mal. Pero él dice, yo le di mi palabra. Yo digo que estar pensando así, que Dios me está vigilando, sería feo. Sería portarme bien por eso. Sería mala onda. O sea, yo le soy fiel a mi esposa. No porque me esté viendo todo el santo día, de hecho no me está viendo todo el santo día, sino porque yo le di mi palabra y la amo. Creo que es un valor más alto que me está vigilando. O sea, que mi esposa me traía bien cortito, le puso algo aquí al teléfono y sabe dónde ando. Por cierto, ¿dónde está? Aquí está. Sabe dónde ando. O sea, eso me parece, por eso digo, ¿de qué sirve? De nada. Mi forma de ser debería estar basada en algo más alto que el hecho de saber que Dios me está vigilando todo el tiempo. Además, creo que en la cultura moderna creemos en un Dios bonachón, buena onda, que pasa todo, así va bien barco. Que se va a enojar, hombre, dijo Mafalda, que se va a enojar, nos tiene mucha paciencia.
Por eso pienso que no debería ser ese el punto para que seamos mejores personas, que nos está vigilando, debería ser otra cosa. De hecho, creo que David o el salmista no lo dice por eso. Lo dice como diciéndole, pues, ¿qué te digo a ti si ya me conoces? No lo dice así como que yo sé que me están vigilando. No, más bien le dice, ¿qué te voy a decir? O sea, como que reconoce su desnudez ante Dios. Vamos al siguiente párrafo. Alguien léanoslo, por favor. Después de la pregunta esa, viene otro párrafito y una pregunta. Alguien léanos todo el párrafo, incluso la pregunta. En base a sus respuestas, la forma más simple es tener presente que todo pecado se comete frente al Señor. Ningún pecado que los santos pecadores cometen es oculto al Señor. Debemos tener claro algo. Dios no deja de ser santo, santo, santo. Ni se pierde su divinidad cuando pecamos. Y además debemos también tener claro esto. Nuestro pecado ha sido perdonado. El Señor perdonó nuestro pecado porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Sin embargo, Dios no tolera el pecado. Podemos decir entonces que el Evangelio es para pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Cristo pagó el precio por nuestro pecado. No se trata de una licencia para pecar y salir sin ningún rasguño por las consecuencias del pecado por nuestras decisiones. El profeta Isaías escribió: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Debemos tener presente que Cristo entregó su vida por nosotros. Sin embargo, el siguiente pasaje dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. ¿Qué efecto causa en mí reconocer que he pecado si no existe arrepentimiento? Mejor pensemos otra pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? El reconocer que hiciste algo mal y tomar la decisión de no volverlo a hacer otra vez. A ver. Pero bueno, yo pienso que también es cambiar, porque si al final vamos a seguir iguales, no tiene nada, o sea, de arrepentimiento. ¿Cuántos están en venir? Hay una definición de arrepentimiento, pero ¿te iba a decir algo? Es que según yo hay como dos tipos de arrepentimiento. O sea, uno porque las consecuencias fueron tan severas que, o sea, tú te sientes mal, pero por las consecuencias que remordimiento, ajá. Y el otro, bueno, sí es porque, o sea, independientemente de las consecuencias, sí le dices a Dios, no, pues perdón, porque te fallé, ¿no? Muy bien. Era volver al camino, ¿no? El arrepentimiento, porque me acuerdo que en Benítez estaba justamente en el camino y te habías desviado, entonces el arrepentimiento era volver como que al punto donde te empezaste a desviar. Ajá, sí, según el Benítez, el arrepentimiento tiene tres elementos: uno intelectual, uno emocional y uno volitivo o de voluntad. El elemento intelectual es reconocer que eso está mal. El elemento emotivo sentimental es aborrecer eso que está mal, así como Dios aborrece el pecado. Y número 3, tomar la decisión de no volverlo a hacer. Y la palabra griega es la palabra cambio de mente. La palabra arrepentimiento es metanoia, la palabra griega, y significa cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de visión, cambio. ¿Se acuerdan lo que significa pecado? Perdón que me ponga así dominguero de palabras griegas, pero ¿se acuerdan que pecado es la palabra amartía, que significa errar al blanco? Entonces arrepentimiento es, si errar al blanco, bueno, pues ahora le tiro para otro lado porque yo no estoy dando en el blanco. Entonces cambiar la visión, cambiar la mente, cambiar lo que estoy haciendo. ¿Se acuerdan al paralítico de Betesda? Juan capítulo 5, el que tenía 38 años y enfermo, y que Jesús le dijo que se levantara, y ese yo no estoy seguro si se convirtió. Si analizan bien el caso, no estamos seguros que se convirtió. Él después fue y dijo, él es el que me sanó, porque lo andaban buscando por causa de que lo había sanado en sábado. Pero Jesús, cuando se encontró después creo que en el mercado, en el templo, no sé dónde, le dijo, mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué puede ser peor que estar paralítico durante 38 años? ¿Qué puede ser peor? Irse al infierno, ¿no? Es peor que cualquier cosa. Me parece que cuando le dice no peques más, le está diciendo no sigas errando al blanco, no sigas fallando al blanco. Le está desafiando a arrepentirse, que es cambiar la mentalidad, cambiar de mente, cambiar de propósito en la vida, Él no estaba así pidiendo dinero, eso es lo que hacía. Y de eso vivía 38 años. Por eso cuando le pregunta, ¿quieres ser sanado? No dijo de inmediato, sí, no. Dijo, bueno, lo que pasa es que el ángel, que el agua, que no, nadie me mete y no sé qué. O sea, no dijo de inmediato, sí.
A mí me ve Dios así en persona y me dice, ¿quieres dejar de ser celíaco? Sí, digo de inmediato. No diría no, lo que pasa es que el pan Gabriel me gusta y no, yo diría de inmediato que sí. Él no dijo que sí de inmediato porque seguramente cambiar 38 años de vivir de los demás estaba chido a lo mejor. Entonces, arrepentimiento es cambio de mente, pero insisto, tiene 3 elementos. Lo dijo Marian: intelectual, de reconocer que está mal. Hay uno que no dijo Marian, pero es el emotivo sentimental, aborrecer eso. Y tercero, decidir no hacerlo. Algunos se quedan en que sé que está mal, pero no lo aborrecen. Y algunos deciden, no lo vuelvo a hacer, pero si no lo aborrecen, ¿qué crees? Lo vuelves a hacer. Entonces, 3 elementos que es el arrepentimiento. Vamos a ir adelante. Sí, perdón, adelante. Es que creo que ya contestó la pregunta. ¿En mí qué causa si he pecado? Reconocer que he pecado si no existe arrepentimiento. O sea, lo acaba de decir usted. Que sí está mal, pero no lo aborrece o así, ¿no? Pero también estaba pensando que es un poquito una pregunta como de ateísmo esta. Porque, el ateo o el argumento, un argumento para demostrar que Dios existe es la moralidad, de que ellos quieren borrar la moralidad, ¿no? Aunque dicen esto está bien, esto está mal, ahora dicen para ti está bien o para ti está mal. No existe un punto que decide qué está bien y qué está mal, y es de donde empieza eso, ¿no? Entonces pienso que esta pregunta está como rara, pero puede ser eso, que reconocer, sí, para mí está mal, pero no me arrepiento, puede ser como de para ti sí está mal y es tu problema y tú serás muy cristiano o creerás en Dios, pero para mí no está mal. Y ya eso se deriva a otras cosas como lo que está pasando de la pedofilia, el aborto. Yo vi una noticia en la semana que el jueves de esta semana iban a tratar la nueva acta de nacimiento para los niños. Neutra. De cambiar de sexo y todo eso. Entonces pienso que esta pregunta extraña va como un poco ligado hacia eso. Es como para ti, pero no hay arrepentimiento. Y bueno, me llegó si mi pueblo orara y apartara de los malos caminos, yo sanaría la tierra, ¿no? O sea, es necesaria el arrepentimiento, no nada más reconocer que estamos haciendo mal. Sí, cierto. Muy bien, seguimos leyendo. Alguien lea lo que sigue, por favor, donde dice un caso bíblico o caso bíblico. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente.
en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Antes de las preguntas, oigan, esta historia está tremenda. Si no fuera porque ya la conocemos, yo la conozco, y si fuéramos lectores primerizos de la Biblia y alguien nos cuenta que David, el rey David, escribió la mayoría de los salmos y todo eso, no la creerías esta historia, ¿no? Está gruesa, porque, o sea, los matices de su pecado están gruesos. O sea, la observa, la manda a traer y lo quiere cubrir el pecado y le sale bien valiente y leal el Urías. Esa fue una cachetada ranchera. ¿Cómo voy a ir con mi esposa si el arca de Dios allá está? Todos están peleando, mi señor Joab es el general del ejército. No, líbreme Dios de yo estar allá disfrutando con mi esposa cuando estamos en guerra. Qué grueso. Imagínate, es más, ahí debió arrepentirse David y él no se arrepintió. Entonces, bueno, quédate aquí. Lo emborracha a ver si se va con su esposa, mínimo borracho, ¿no? Ya si no le hace nada, no le hace, que crea que le hizo algo. Porque ¿qué quiere hacer David? O sea, hablemos neta. ¿Qué quiere hacer David? Que parezca que el hijo es de él. O sea, ya mínimo borracho, durmió ahí. No pasó nada, pero durmió ahí. Ya que Betsabé le diga, pues me embarazaste, que ese día estabas borracho, ni cuenta te diste. Algo, yo qué sé, piensen toda la trama. Y el tipo no va, o sea, ni borracho dejó de ser leal. O sea, neta, un amigo como ¿cómo se llama? Como Urías, sí, uno sí debería tener un amigo así. O sea, está gruesísimo. Y luego lo manda a la batalla y él lleva en su poder su carta de muerte. Te manda el rey David. Y la ve Joab, este cuate trajo su sentencia de muerte. Ponlo ahí al frente de la batalla. ¿Qué le suena? Esto está grueso. Muy bien, vamos a las preguntas. Léanoslas, hermano, por favor. ¿Qué fue lo que ocasionó que David tomara la decisión de pecar deliberadamente contra Dios? ¿Cuáles enemigos íntimos identificas? ¿Por qué fue complicándose el asunto para David y Betsabé? ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado en que estuvieron envueltos? ¿Por qué Dios actuó con misericordia y gracia para ambos? Bueno, expliquen el siguiente pasaje. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Vamos a las preguntas una por una. ¿Qué fue lo que ocasionó que David tomara la decisión de pecar deliberadamente contra Dios? Pues que le pregunten a él, ¿no es cierto? Bueno, imaginemos, ¿qué fue? O más bien preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué creen que un rey, el matagigantes, por favor, tantos milagros que Dios hizo con él, lo sacó de ser pastorcito a rey? O sea, ¿por qué? ¿Qué hace que una persona así caiga? Esa que sea la pregunta, está más clara, creo, para nosotros. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, no sé, yo me imagino que a lo mejor la soberbia en ese momento que David tenía, ¿no? De soy el gran rey, soy el mero mero, he conquistado mucho, todos me aman. Y pues a veces creo, bueno, así somos los seres humanos, cuando Dios nos bendice mucho, pues nos ensoberbecemos y creemos que lo hemos logrado por nosotros mismos y dejamos a Dios a un lado. Entonces yo creo que David se encontraba en ese momento y pues por eso le fue más fácil caer en tentación. Cierto, gracias. Sí, hermano. Bueno, pues, por experiencia propia también, yo creo que la madre de los pecados es el ocio, el no tener nada que hacer. O sea, David estaba ahí rascándose el ombligo en la casa real, se asomó y no, pues, ¿no? O sea, el no tener la mente ocupada en ciertas cosas luego hace que la reguemos horriblemente. Cierto. Soberbia, ocio. ¿Qué más? Que yo iba a decir eso del ocio, pero también pienso que como que esta actitud que a veces, bueno, a mí me ha pasado que dices, ya me porté mucho tiempo bien, ya me merezco una escapada. No, de veras. Pero ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen si pasa? Sí pasa que piensas que tal vez, no sé, ¿no? Exactamente, usted decía, habría que preguntarle a él, pero
de deducciones podríamos pensar, me he portado bien, no maté a Saúl, etcétera, tantas virtudes, maté a Goliat, ya me merezco. ¿Qué tanto es tantito? Ajá, sí, no, exacto. Muy bien, ¿quién más? Acá de este lado. Esta no se me escapa. Creo que, bueno, ligado a lo que decía Arturo del ocio, tiene que ver con bajar la guardia, porque, es decir, David estuvo todo el tiempo perseguido por Saúl, estuvo todo el tiempo ocupándose de poner en orden el reino, todo el tiempo estuvo activo con la guardia en alto, tanto militarmente como espiritualmente, y entonces baja la guardia tantito y a lo mejor uno piensa, no, nada me puede dañar, ¿no? Pero una cosa así, que podría decirse chiquita, empieza a hacer mella en uno y entra y destruye todo. Muy bien, sí. Es un poquito creer que la tentación es chiquita o el pecado es chiquito. Aunque sea pecado, pero es chiquito, ¿no? Sí. Pues también como la emoción, porque la vio que se estaba bañando. Oigan, oye, yo tengo unas cosas más que decir. ¿Puedo decirles algo? Tiene razón, nunca se han preguntado qué hacía esa mujer bañándose. O sea, sí, exactamente. O sea, ¿por qué no se baña adentro de su casa? ¿O dónde? Pues está bañándose en el patio de su casa. O sea, ¿qué está haciendo? Yo creo que me late que ella también participó, pues. Pero también eso debería hacer que una persona como David pues se cuide. ¿Se acuerdan lo que digo yo? Que cuando estás en la tentación a lo mejor no soportas la tentación. Por eso 500 pasos antes debes poner un límite. Entonces, que mi ventana da al patio de esa, pues póngame una barrera ahí o háganle un techo a esta señora porque algo, no sé, debió pasos antes. Sí, háganle un baño adentro, o sea, por Dios. Yo le disparo el boiler, pero háganle. O sea, sí, debió cuidarse antes. Pero hay otra cosa que es súper importante. El hermano se llama, ahorita me acuerdo, un escritor, pues, un escritor, ahorita me acuerdo. Él escribe sobre David, sobre el liderazgo de David, y me hace recordar una cosa. Tenía 8 esposas. Ni siquiera le alcanzaba con una semana para darle un día a cada una, 8 esposas. Y a juzgar por lo que dice el texto, cuando su hijo lo echa a correr, iba huyendo y dice que dejó concubinas en la casa. O sea, tenía 8 esposas y concubinas. ¿Se entiende de concubinas? O sea, ya al rato las esposas eran nomás para tener buena reputación. Tengo esposas, ya ni las tocaba, tenía concubinas. Mujeres más jóvenes, perdón, se oye horrible esto porque no es nuestra cultura, pero así era aquella cultura, cualquier ricachón hacía eso, y tenía concubinas. O sea, de verdad, no era cuestión de que tuviera, ¿cómo se dice?, escasez de eso. O sea, tenía todo. O sea, pero aquí va el asunto y es lo que quiero decir. Me parece que era su solidez, no tenía solidez moral. Miren, ese libro que les digo saca una enseñanza, no quiero adjudicármela yo como que yo la descubrí en el libro, pues le enseña. ¿Se acuerdan cuando David ya está viejo? Ya después de toda su batalla, ya se murieron sus 2 hijos que se rebelaron contra él y todo eso, está viejo, no lo calienta ni el sol. ¿Se acuerdan qué hicieron? Le consiguieron una virgen que el texto dice que nunca la tocó. Fue como su esposa, hacía la fuerza. Ella lo abrazaba y todo para calentarlo del frío, pero nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Era un viejito. A mí eso me dan ganas de llorar porque percibo lo siguiente. Miren, yo supongo, mi esposa dice que ella se quiere morir primero que yo, pero lo más probable es que sea al revés porque yo soy más viejo y estoy más enfermo y todo eso. Pero yo supongo que cuando yo esté viejito y esté muriendo, o no, si no estoy tan viejito, cuando sea que esté muriendo, yo supongo que Dios me va a conceder la dicha y el honor y la bendición de que ahí va a estar mi esposa, besándome, abrazándome y diciéndome, no te preocupes, aquí estamos todos bien, tú descansa en paz, lo que sea, no sé. Supongo que van a estar mis hijos también ahí conmigo, diciendo, papá, no, gracias por las enseñanzas. Pido a Dios que va a hacer eso, que sea eso. Si me muriera ahorita, creo que ahorita sucedería eso, definitivamente sucedería eso. Pero David, con todo y que mató gigantes, con todo y que fue el gran rey, está en su vejez a punto de morir y le tienen que conseguir una muchacha. ¿Y sus 8 esposas?
Ni una de sus esposas dijo, voy a ir con mi viejo. Ni una. Ni una de sus concubinas. Es más, ni uno de sus hijos, mano. Me queda clarísimo que sí lo admiro mucho. Me cae muy bien por su guerrero y porque hacía canciones. Yo también hago canciones. Pero no quisiera en lo más mínimo. No cambiaría yo mis zapatos por los de él por ese asunto. Como padre, como miembro de una familia, lo digo al fin que no es Jesús, es nomás David. Fue un fracaso. Yo no quisiera fracasar como él de esa manera. ¿Qué hizo también que David cayera? La falta de solidez de una comunidad. Por eso es la iglesia. Por eso debe haber amistades entre nosotros, entre ustedes. Debemos ayudarnos. Por eso la red de pastores Oreb, que ustedes saben que formamos parte. Yo digo y enseño a todos los pastores donde quiera que voy a predicar, que los pastores sin amigos, sin un grupo, sin una comunidad que te sostenga en oración y con la cual los que te puedan regañar y decir, está en peligro. Yo sí tengo amigos y personas con las que puedo pensar en voz alta, con las que puedo quejarme de ustedes. Sí, es que esos profesionistas ya me tienen harto. Nunca lo he hecho, pero tengo con quien podría hacerlo. Si no tuviera y yo me tuviera que tragar todo lo para mí solo, estaría en peligro. Creo que David fue una de las razones también por las que cayó. No tenía solidez en su vida social. Insisto, mueres con una muchacha que le tuvieron que conseguir porque no pudo estar ninguna de sus esposas. ¿Qué onda? Con ninguna fue suficientemente bueno y amable como para que ella le retribuyera. Lo abandonaron como el perro que se muere de frío en la calle. Bueno, no tenía frío porque estaba la muchachita esa, pero ni siquiera, o sea, cero amor, ¿no? ¿Están de acuerdo? Cero. Muy bien, sigamos con la otra pregunta. ¿Quién la lee? ¿Por qué fue complicándose el asunto para David y Betsabé? Porque intentaron cubrirlo, ¿no? Porque intentaron esconderlo. Pero hay una cosa que decía el pasaje. Decía que Betsabé, después de purificarse, se fue. Pero quería preguntar, ¿qué es eso? No. ¿Bañarse? Sí, bañarse. No, eso. Sí, se bañó. Después de purificarse. Sí, se bañó. Se bañó de su inmundicia. Ajá, sí. Pues, o sea, perdón, pero así se le llamaba a cómo quedaba una mujer después. Pues, algunos dicen, fue una violación, porque yo siempre he pensado que ella que andaba haciendo bañándose ahí, no, que tuvo algo de culpa, pero de cualquier manera, él la mandó traer. Aquí entre nos no se podía, ¿cómo se dice? No se podía negar, porque es el rey. O sea, alguien pensaría fue una violación en realidad, porque no fue en el sentido de que forzara a golpes, sino que en el sentido de autoridad. Y pues hay algo de cierto en eso. Pero sí creo yo que se complicó porque quisieron cubrirlo, echaron mentiras y Urías le salió un santo. O sea, ese cuate en serio salió muy santo. Es que de ahí salió una novela, o sea, de veras, esa es una novela tal cual. Una vez un pastor eso dijo, si ustedes quieren, no vean novelas, lean Reyes, lean Samuel, ahí están las buenas novelas. No, es que sí, es impresionante. O sea, tú estás bien, la vida está bien descansando, bien chido, ya. Se le sonó todo. Ya Urías se fue con su esposita, ya van a creer que es de él. Yo voy a tener cuidado especial con ese chamaco porque en realidad es mío, lo voy a querer mucho aunque nadie se dé cuenta. Yo no sé qué. Y lo abre la puerta y ahí está Urías. ¿Qué haces aquí? ¿No fuiste con tu esposa? No, estoy aquí cuidándote la vida, rey. Estoy aquí cuidándote para que nadie venga a quererte matar. Y eso fue cachetón ranchero. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado en que estuvieron envueltos? ¿Qué tantos pecados están envueltos ahí? Bueno, son un chorro, ¿no? Pero siempre lo pensamos desde el punto de vista de David porque pues la historia siempre se centra en él, pero también por otra parte pensemos en Betsabé, es decir, era esposa del rey, ¿no? Madre de Salomón, y David había dicho que Salomón iba a ser quien iba a heredar, pero después se revela Adonías, creo, ¿no? Bueno, el segundo hijo que se reveló. También a ella la persiguieron para matarla, podían matarla junto con Salomón, entonces no es nada más de que David tuvo muchas guerras y todo. También yo me imagino el horror para Betsabé, estar siendo perseguida de que me quieren matar por haberme involucrado con el rey y ser mamá de Salomón, pues debe ser una cosa espantosa que te estén persiguiendo para matarte. Pues la muerte de Urías principalmente, ¿no? Bueno,
principal. Sí, eso, pero también murió después el hijo, ¿no? Que había concebido Betsabé. Ajá, sí. Y que incluso, bueno, David estuvo orando y ayunando, pero pues murió al final. Sí, sí, eso es un problema teológico porque pues algunas personas dicen, la consecuencia fue que se le murió su hijo. Eso está muy gacho decirlo así porque es la idea de un Dios que sí usa el karma, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo del karma que esta mañana? Si una interpretación así con respecto al hijo es como creer en el karma. Y la otra cosa que está bien grave es que ¿qué hacemos cuando las parejas aquí en nuestra iglesia, en nuestro tiempo, le nace su niño y se les muere? O sea, le tenemos pues algún pecado, entonces se pone bien grave eso. Pero sí, yo no creo que la muerte del niño sea consecuencia del pecado, pero el dolor en el corazón de David, creo que sí. Su dolor, sufrimiento, también de Betsabé, todo eso debió ser, bueno, la vergüenza, David tuvo vergüenza. Y Dios le dijo a través de Natán, Dios le dijo a David que a él le pasaría algo semejante. Aquello de que su hijo violó a sus mujeres, ¿se acuerdan? Fue un cumplimiento de la consecuencia que Dios le profetizó a David. Que alguien en su misma casa lo deshonraría. Muy bien, ¿qué más consecuencias? Aunque no las diga el texto, pero que nos las imaginamos nosotros. No puede ser como que que de ahí empezó un declive en su reinado de David, ¿podría ser? Yo creo que sí. Yo pensaría, por ejemplo, también falta de autoridad espiritual. Pienso que Natán, su profeta, el que lo descubrió, pues sí, o sea, Joab cuando su hijo lo persigue, es su general de toda su vida, que por cierto era su primo también, hijos de Sarbia, su tío. El general lo abandona y se va con su hijo, ¿se acuerdan? Sí. Se quedó con él su otro hermano de Joab, Abisaí, pero todo eso me parece que sí. A mí me han preguntado así hermanos en el ambiente de pastores y eso, cuando un pastor cae o algo así, que si es posible restaurarse. Yo digo, pues sí, por supuesto, porque la gracia de Dios es grande y además todos los pecados son del mismo tamaño, o sea, grandes, no hay chicos, todos son grandes. Claro que Dios tiene gracia, pero si hay ciertas cosas que suceden, pues sí restan autoridad. Así que la gracia de Dios me perdonó y lo que quieras, sí, pero por cuestiones sociales, por cuestiones de los ojos de la gente, sí se resta autoridad. ¿Sí me explico? Aunque pase lo que pase. Entonces sí, pienso que sí tiene usted razón, un cierto declive de su reinado por falta de su autoridad. O sea, sus hijos mismos no se sometían lo persiguen para matarlo. Eso está grave, no es nomás un hijo rebelde, no, es un hijo que te quiere matar. O sea, eso está más grave que cualquier cosa. Muy bien, ¿hay otra pregunta? Hoy fueron Lean la pregunta que sigue, por favor. ¿Por qué Dios actuó con misericordia y gracia para ambos? Explica con base en el siguiente pasaje. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Segunda de Samuel 12:23. Otra vez lea al principio de la pregunta nada más. ¿Por qué Dios actuó con misericordia y gracia para ambos? No, pues el sermón de hoy tiene todo ahí, ¿no? Gracia y misericordia. Y yo pienso, diría que porque es la esencia de Dios, o sea, y David sí se arrepintió y sí le mostró en el Salmo que escribe que le dolía eso, y en su plática con Natán también le dice, sí, cierto. Entonces pienso que lo que dice la Biblia, a un corazón así, Dios no lo desprecia ni lo rechaza. Entonces por eso actuó con gracia y misericordia, podría decir eso. En base al otro texto, o en base al texto que ahí mencionan, no sé. Muy bien, ¿quién da más? ¿Por qué Dios actuó? Pues porque es misericordioso y lleno de gracia, ¿verdad? Pero, porque Dios es amor. Muy bien, oigan, pero lo que dice Josh es muy importante y quisiera que enfocarme en eso. Sí, o sea, sí la regó David, gachamente, sí la regó. Pero tenemos que reconocer que no sé cómo decir la palabra porque no es cristianismo, no es cristiano porque no ha llegado Cristo, es un judío y es la religión establecida por eso en aquel tiempo. Pero yo digo que con todo y que hasta asesino llegó a ser, con todo y eso, sí tuvo una
gran sinceridad, capacidad de arrepentimiento. O sea, sí se arrepintió. El Salmo 51 nos lo aclara. El Salmo 51 es su resultado final de su arrepentimiento. Y a mí me encanta esa actitud. Creo que hay personas que cometen pecados menos graves, menos escandalosos, pero nunca aceptan. Siempre se hacen los oxisos y no, lo que pasa es que no me valoran, lo que pasa es que no sé quién me dijo, lo que es que no sé cuál. Y creo que por eso en ocasiones, condiciones así o personas así, no son restauradas, no les bendice Dios. A David sí lo bendijo, sí lo restauró. De hecho le mantuvo el reino, incluso le profetizó que nunca faltaría un descendiente de él en el reino. Y si usted dice, pues no se lo cumplió porque ya no hay reino de Israel, ¿cómo de que no? Jesús es un descendiente de David y es el rey del universo. Entonces esa era la profecía, de que uno de él, de su estirpe, porque de ahí nace el Señor Jesucristo, por supuesto no en el sentido biológico, sino en el sentido así como de ¿cómo se dice? Dinastía, pero sí le cumplió la promesa. Y me parece que David, en medio de todas sus fechorías y lo que sea, tenía la capacidad de reconocer, se humilló. Dice, ¿ya leímos el Salmo 51? ¿Se ha leído en este grupo, en esta reunión? Alguien léanos el Salmo 51, por favor, por lo menos el principio. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades, todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oigan, ¿están de acuerdo conmigo que está arrepentido, de verdad? Se reconoce pecador. Aquello de pecado me concibió mi madre no significa que las relaciones sexuales de nuestros padres fueron pecado y que nacimos de un pecado. No, está diciendo mi madre era pecadora cuando yo nací. O sea, soy pecador por herencia. O sea, soy pecador ¿cómo se llama? De sangre azul. ¿Cómo se dice eso? De abolengo. Soy pecador de abolengo porque todos mis antepasados también eran pecadores como yo. Eso es lo que está diciendo. Está siendo, ¿cómo se dice? Exhaustivo en decir soy pecador de en serio. Soy de la mata de los pecadores y ahí vengo yo. Es lo que está diciendo, está arrepentido en serio. Me parece que pues esa es la clave. Esa es la clave por la que Dios los trata con misericordia. Y gracias también a Betsabé, porque hubo un arrepentimiento genuino. En las iglesias en ocasiones practicamos la disciplina. Hay congregaciones en donde tienen, me parece a mí, absurdas reglas sobre la disciplina. Por ejemplo, dicen que la disciplina debe durar 1 año. Y si se porta bien, 6 meses. Para mí eso es una locura, es una tontería. ¿Cuánto debe durar la disciplina? Pues hasta que se arrepienta. Y si se arrepiente ahorita mismo, pues ahorita mismo ya lo perdonamos. Al hijo pródigo, ¿cuánto lo tuvieron en observación para saber si estaba arrepentido? ¿Cuánto? Nada. O sea, regresó todo cochino, ¿sí o no? ¿Y lo perdonaron de inmediato? Sí. Entonces el arrepentimiento es ya. El perdón es ya cuando se arrepiente, así le hace Dios. El problema, ¿saben qué pasa en algunas ocasiones en nuestras iglesias? Que exhortas a una persona, disciplinas a una persona, ¿sabes qué hace? Pues se va a otra iglesia. Se va a otra iglesia. O sea, no hay arrepentimiento. No hubo nada, más se fue a otra iglesia y muy a menudo hablando mal
de la que lo disciplinó, hablando pestes de la que lo disciplinó. Cuando aquí en nuestra iglesia llega alguna persona que en otra congregación la disciplinaron, yo le exhorto, vaya y pida perdón. ¿Cómo le vamos a recibir aquí? Vaya y pida perdón allá al pastor, a la gente, a quien ofendió, a quien le disciplinó, tiene que ir a pedir perdón, si no, no puede ser miembro de esta iglesia. Pero algunas iglesias no hacen eso, no, les encanta recibir disidentes de otra, ¿verdad? Pero no hay arrepentimiento y ahí no hay bendición. ¿Por qué trató a estos dos con misericordia y gracia? Porque hubo arrepentimiento genuino. Y cuando hay arrepentimiento genuino, al instante eres perdonado. No te ponen en observación 6 meses para ver si de veras estás arrepentido. No, te perdonan de inmediato el Señor. Entonces yo creo que David, insisto, tiene rasgos David en su vida. ¿Se acuerdan cuando lo perseguía su hijo y un descendiente de Saúl, Simeí, le gritaba groserías? ¿Se acuerdan de eso? Y que le dijo a Abisai, dame permiso, y le quito la cabeza de encima de sus hombros. Y David se enojó y le dijo, ¿por qué? Si Dios le puso a maldecirme es porque Dios quiere que me maldiga. Eso es humildad, es reconocimiento. Si no soy la gran cosa, soy el rey David y lo que quieras, pues no soy la gran cosa, que me maldiga, déjalo. Esos momentos me parecen impresionantes. Cuando Joab, su primo, hermano, mata a Abner, el general del ejército de Saúl. ¿Se acuerdan de esa historia? Saúl tiene un ejército y persigue a David, y el general de ese ejército es Abner. Pero cuando Saúl muere, David hace un pacto con Abner y somos cuates. Total, ya no está Saúl mi enemigo. Y luego Joab, el general del ejército de David, se enoja con David y va y mata a Abner, por cierto, de trampa, ¿cómo se dice? Como amigo lo abrazó, dice la escritura que lo abrazó, y que con una daga le traspasó acá los intestinos. Fue malvado. Así le decía David a sus primos y estos hijos de Sarbia, sanguinarios. ¿Saben qué hizo David ante la muerte de Abner? Abner, el general del ejército de su enemigo. ¿Saben qué hizo David cuando se muere? Duelo. Lloró por días, hasta compuso canciones para ellos. Yo digo, sí tenía algo, o sea, sí era sincero, era neta seguidor de Dios, con todo y su pecado, que en su contexto histórico hay que entender también eso, cómo era su contexto histórico, aquello de que tenía muchas mujeres, así era en aquella época, pero en medio de todo su contexto histórico torcido, en su corazón sí era sincero, adorador de Dios, y por eso se arrepintió sinceramente, y eso le valió que Dios le tuviera misericordia y gracia. Conclusión, pues arrepintámonos de verdad cuando caemos y tengamos un corazón de veras para Dios, para ser tratados también con misericordia y gracia, porque la soberbia y el no, yo no fui, no, así soy yo, eso nos tuerce todo y no encontramos redención. Mejor reconocimiento y arrepentimiento. Dice al final que qué lecciones sacamos de todo esto. ¿Qué tal que decimos algunas lecciones? Así como yo aprendí esto, de todo esto que hemos averiguado, porque por primera vez en la historia de la humanidad acabamos antes de que empiecen a llegar los otros grupos. Para mí, algo que se me queda mucho es que una vez que cometamos el pecado, hay que buscar arrepentirnos lo más pronto posible. O sea, no intentar ocultarlo, no intentar disfrazarlo, no justificarlo, sino buscar arrepentirse lo más pronto posible. Bien, entonces, ¿qué más? Lecciones para compartir. Pues yo pienso que en un sentido de lógica, pues el pecado siempre está en continuo, como que se quiere acercar a nosotros, se quiere acercar, se acerca, y nosotros con la palabra de Dios nos vamos alejando un paso. Entonces, cuando realmente es el pecado, pues no logramos controlar una emoción o tenemos un ataque así como de la emoción y el pensamiento y la conducta, yo creo que lo primero que hay que hacer es expresarlo a alguien de confianza y ya después arrepentirte, porque si alguien no sabe de tu pecado, pues es como esconderlo, porque la verdad te hará libre, ¿no? Como dice en Juan. Muy bien, ¿alguien más? Sí. No tratar de tapar el pecado ni de encubrirlo, tratar de arreglarlo uno. No hay manera, solo acudir a Dios y pedir su gracia, reconocer que no estuve mal. No hay manera de taparlo o arreglarlo uno. Oigan, ¿están de acuerdo que otra lección sería pues cerrar las ventanas para no ver a la chamaca que... adelante. Es que justamente le dije, estás comentando, no, pues no ir o sea, en tono chusco, o sea, no salir a ver qué ves, ¿no? A la vecina. O sea, si sabes que puede pasar algo así,
Oigan, ¿cuál sería, Como que no acercarse a al precipicio, pues, sabiendo que te puedes caer. cuál sería una forma moderna de cerrar ventanas? ¿Qué dijo? No escuché. Ah. Yo sí creo que sería bueno. No, yo sí creo, más que Facebook, yo sí creo que sería bueno ponerle candados a nuestra computadora, como si fuéramos niños, como los candados que le ponemos a nuestros hijos o nuestros nietos, los que tenemos hijos pequeños. Ustedes no tienen porque son solteros, pero yo creo que eso es cerrar ventanas. Alguien lo dijo por acá, sí, Arturo, que estaba él rascándose el ombligo mientras, fíjense, estaba en guerra. De hecho, él sí quería ir a la guerra, ¿eh? Acuérdense que casi lo mata un gigante y Abisaí le dijo, nunca más saldrás a la guerra con nosotros, no voy a hacer que apague la lámpara de Israel, ¿se acuerdan? Y a partir de ese momento ya no salió a la guerra, pero pues debió hacer algo, si no iba a la guerra debió hacer algo más, pero creo que sí, el Internet es una ventana, crea apetitos malignos, innecesarios, si lo usas mal. Última lección que alguien quiera darnos, porque ya está llegando la raza, ¿sí? Yo me acuerdo de una historia que nos platicaba luego del niño que se metió el imán en la bolsa. Iba arrastrando un buen de cosas y luego un avión, creo que he dicho. Entonces luego creo que así somos, ¿no? Sabemos que traemos ahí el imán y no lo soltamos porque nos gusta, ¿no? Está muy padre el imán y todo. Pues queremos ahí seguirlo trayendo a pesar de todo lo que vamos arrastrando. Entonces pues es hora de sacar ese imán y dejar toda la porquería pues atrás. Muy bien, gracias. Pues ahí le dejamos, ya vienen, ¿verdad?